días para todos en Latinoamérica, en todos los países donde nos estén escuchando, en especial a los amigos chilenos también, y muy buenas tardes aquí para todos los que estén online desde España. Quiero saber sobre todo si se está escuchando la parte del audio sin problemas, o sea que la parte de audio para ustedes por parte de mi micrófono es correcto. Bien, perfecto. Me está ratificando de que es así. Bueno, en el día de hoy comenzaré a hacer un pequeño repaso de lo que es un poco la función del cobre, copper, como le quieran decir también, este metal tan utilizado a nivel industrial sobre todo, y teniendo en cuenta que Chile es uno de los productores a nivel mundial bastante importantes, con un cierto peso también en la economía para ese país de lo que pueda suceder con esta materia prima, al igual que otras materias primas que también tienen su importancia en la economía global y por ende también y como consecuencia directa en los mercados financieros también. Sobre todo, quiero hacer este pequeño paréntesis o esta pequeña introducción, ya que muchas veces se suele decir, o muchos analistas dicen, que la economía y el mundo financiero, lo que es mercados, tanto cotizados, o los de renta fija, renta variable, etcétera, como que no hay una similitud y no hay correlación. Sí la hay, solamente que dicha correlación se descubre tarde. Cuando hay algún tipo de descorrelación es por diferentes factores, que pueden ser tanto intervenciones por bancos centrales como la que estamos viviendo ya desde hace largos 2 años aproximadamente, uno por lo que es Europa en el Banco Central Europeo a cargo de Draghi y otro por lo que es en el caso de Bernanke por el lado de la Reserva Federal Americana. ¿Qué sucede con esto? Que por algún momento efectivamente esta correlación no se ve tan clara, pero sí hay una correlación. O sea, en el momento que hay un golpe, en el momento que sucede algo en los mercados financieros, y no hay que ir mucho más atrás en los años, basta solo con recordar lo que sucedió en agosto de 2007, julio-agosto de 2007, mercados aún al alza, pero donde ya las subprimes, los problemas de las hipotecas basuras americanas empezaban a dar eco y se empezaba a hablar de ellas. Ni hablar de lo que ha sucedido en enero de 2008 en adelante y hasta el famoso rebote o recuperación de los mercados, siempre y únicamente gracias a la intervención de la Reserva Federal por un lado y por el Banco Central Europeo por el otro, inyectando dinero hasta el día de hoy para recuperar nuevamente la senda de la renta variable, que fue solo ese motivo, o sea, si era por eso estaríamos en niveles mucho más inferiores en este momento. A partir de ahí es donde se ha podido ver y se habla constantemente de posibles repuntes económicos, cosa que en Europa de momento no se ve tampoco de esta forma. Una cosa, eh, hay una cosa que es importante también de que se sepa, uno de los países que consume a nivel mundial, si no es el primero, en realidad es China. Hablamos de materias primas sobre todo porque la importancia a nivel industrial de todo lo que manufactura China es importante y es vital para el resto del mundo. O sea, ya no es noticia que tanto empresas americanas como empresas europeas, alemanas sobre todo, y de otros países donde antes cualquiera de nosotros que fuera a un shopping mall, que fuera un centro comercial, que fuera a comprar una prenda de vestir, por ejemplo, que sea que lleve una marca o que lleve la etiqueta de una empresa americana o de una empresa europea, etcétera, sabemos de que la manufacturación de este producto está hecho gran parte o más de la mitad de las veces, más del 50% en un país asiático, para ser más preciso en el caso de China. Por lo que podemos sí siempre tomar las expectativas que pueda tener China en este sentido como una posible guía de lo que pueda pasar a nivel de economía y a nivel de demanda, sobre todo mundial, ya que si disminuye la producción por el lado de China, debe partirse de la base también de que disminuiría la demanda a nivel mundial y por ende las empresas sabemos que en este momento están teniendo grandes beneficios, no es nada nuevo, no es una sorpresa y no es tanto tampoco por el buen trabajo que estén realizando, sino que sobre todo también porque se ven beneficiadas con estas inyecciones económicas que se están recibiendo en ambos bloques, tanto el bloque europeo como el bloque americano, tanto mediante la compra directa de los bonos de cada uno de los continentes, como también la inyección directa que se está haciendo en el mercado de renta variable y por ende a las empresas también. Pero eso después, si quieren, lo podemos ir analizando más en detalle. Perdón. También les quiero comentar que vamos a hablar algo de lo que es el peso chileno, o sea, la posible evolución de la divisa principal que tiene Chile en este momento frente al euro, o podemos hablar del par para el tema de Forex o mercado de divisas, de lo que sería el euro y
contra o versus el peso chileno. Antes de empezar con mi ponencia y empezar a mirar gráficos y hablar algo de fundamentales, etcétera, me gustaría entonces que corroborar una vez más que está todo en orden, que el audio es correcto. De momento no he procedido a compartir mi escritorio para que puedan ver entonces lo que vamos a estar analizando. Y por otro lado, cualquier pregunta que tengan, yo tendré el chat abierto o al menos aparecerá una ventana emergente donde intentaré también responder a cada una de vuestras preguntas. O sea que no tienen que sentirse cohibidos tampoco, o sea, cualquier cosa. Saludos de Venezuela, saludos a Venezuela entonces. Cualquier cosa que necesiten preguntar, que deseen saber, que deseen ampliar información, no tengo ningún problema en la medida que lo sepa, por supuesto, contestar. ¿Vale? Entonces, dicho esto, paso a compartir el escritorio, a ver si funciona correctamente. Bien. Me gustaría que me dijeran si ven en este momento un gráfico aquí. Vale, perfecto. Me dicen que sí se ve. Bueno, acabo de sacar una noticia a la prensa alemana del día de hoy con respecto al cobre y ya hemos dicho que Chile es uno de los productores más importantes también de cobre a nivel mundial, pero también tenemos otros países que están detrás también de lo que es la producción del cobre. En el día de hoy estábamos cotizando aproximadamente en la zona de los 7.053 dólares, la tonelada, y en el día de hoy ha estado corrigiendo también el precio del cobre. Lo podemos ver, lo podemos ver aquí, la zona del 6.973 en este momento. Estamos en un gráfico de 5 años semanal en velas japonesas, que después hablaremos de la formación de lo que puede estar sucediendo con el cobre también, un poco por qué a nivel personal, ya no hablo de que seamos muchos analistas que lo estamos haciendo, no, pero sí que a nivel personal digo de que el cobre es un indicador muy importante, adelantado de hecho, para lo que es posibles movimientos de renta variable y de los mercados financieros en el medio y hasta largo plazo también. En algunas veces suele ser hasta para el corto plazo. Vamos a ver una cosa respecto al cobre. Por un lado, Goldman Sachs acaba de hacer un estudio, realizar un estudio en donde está previendo que puede haber una sobredemanda de lo que es la cobertura de cobre a nivel mundial, sobre todo para los próximos 2 años. Es una noticia de prensa alemana, por eso pido disculpas que pese a que lo esté leyendo no lo puedan entender, pero es importante porque es uno de las páginas que yo suelo constantemente como broker, como director de la agencia, estar consultando. Para mí es de las mejores que hay a nivel mundial. Y bueno, me ha salido esta noticia sobre todo del tema del estudio que ha realizado Goldman Sachs, en donde prevé también para el año 2015 que hayan aproximadamente unas 500.000 toneladas de cobre casi que sin uso, digamos, o sea, en la parte de la oferta, por lo que no habría demanda suficiente. Mientras que para este año se prevén aproximadamente unas 257.000 toneladas. Estamos hablando de empresas donde se ha hecho este estudio también, como puede ser el conglomerado de un grupo mexicano con sede en la ciudad de Phoenix, en los Estados Unidos, que es uno de los más grandes productores de cobre en el mundo, en donde que también encuentra que puede haber para 2012 aproximadamente la producción puede estar en 638.000 toneladas en total, y que por el otro lado dice también de que prevé que se va a enfriar esta demanda, sobre todo por el lado de China, en donde en China sí ya se está previendo para los próximos 2 y 3 años una ralentización de lo que es el consumo, por lo tanto demanda de este metal, y al mismo tiempo, como gran importancia que tiene esta materia prima, al mismo tiempo también de lo que puede significar para el resto de mercados. O sea, lo que hablé anteriormente, que podría llevar a que efectivamente pueda disminuir la demanda del cobre, pueda disminuir la producción industrial por el lado de China, pueda afectar directamente los mercados, y dejemos de lado la parte de que a partir de este verano la Reserva Federal pensaba comenzar a disminuir los estímulos económicos que lleva desde marzo de 2009 y que a día de hoy ha dejado los mercados en los niveles que estamos. Por lo tanto,
hay que tener siempre cuidado y no confundir conceptos o ideas de que una cosa es hablar de optimismo, pesimismo. Yo no considero que haya optimismo ni pesimismo en ninguna economía ni detrás de ninguna economía. Debemos entender traders, debemos entender los inversores, debemos entender cualquiera de las personas que nos muevamos en el mercado financiero y que intentemos ganar dinero en ellos, que aquí es un tema de dinero, única y exclusivamente un tema de dinero. Se trate de llevar a la ruina un continente, un país, una economía, da igual, o se trate de reflotar esta economía, reflotar un país, reflotar un mercado, siempre es un interés económico el detrás. No es un interés social y no es un interés tampoco de valores humanos ni nada de eso, que es como nos gustaría este mundo fuera. Esto quiero dejarlo muy claro, porque cuando yo a veces suelo hacer comentarios pesimistas para algunos, optimistas para los que van cortos, por supuesto, o los que hacen hedging, sobre determinados movimientos en precios de cotizaciones que pueden ser a la baja, la gente enseguida viene la primera crítica de que soy pesimista, de que por qué no está el optimismo, de que los demás analistas hablan de optimismo, y a mí me parece que solamente engañar e intentar tapar el sol con un dedo, hablar de esto cuando se trata solo de dinero. Quiero que piensen algo, que pase lo que pase en una economía, pase lo que pase con el mercado de renta variable, pase lo que pase en el mercado financiero, esté en la ruina o esté en lo más alto, siempre habrá un grupo que de hecho ha ganado dinero y que ha aprovechado esta situación y que habrá otro que habrá perdido. Esto es trading, siempre será trading, sea a nivel de bancos centrales, sea a nivel de economías, sea a nivel de el pequeño inversor sentado del ordenador, sentado de su casa. Queda claro esto es muy importante porque lo que no quiero es que en algún momento después se diga que esto del pesimismo, etcétera, y para mí no existe ni pesimismo ni optimismo, existe solamente una oportunidad de negocio y hay que aprovecharla. Vamos rápidamente a lo que es la situación del cobre. Estoy cogiendo en este momento, estoy tomando un gráfico semanal que ya viene desde 2009 aproximadamente, como pueden pueden ver aquí. Esto fue el desarrollo del año 2008, esto fue parte del 2007, la famosa formación que venía del hombro cabeza a hombro, que también repitió los mercados, luego lo que pasó en 2008 y el famoso rebote de la zona de 2009. De hecho, si no me equivoco, esto corresponde a marzo y esto corresponde a febrero. Después lo vamos a ver en otro gráfico, en donde hasta un mes antes se veía ya la recuperación del cobre, lo que pasaría a mediados o a principios del mes de marzo de 2009, cuando efectivamente se realizó la vuelta o el giro alcista de los mercados de renta variable, sobre todo americanos, DAX alemán, por ejemplo, y algo del IBEX 35 y algún otro mercado, sabiendo también que hay índices europeos que no se han podido recuperar después de aquella caída a día de hoy, pero eso es un problema de bonos periféricos, es otra historia, en donde esta vuelta en V o en V corta, como le quieran decir, según el país donde estén escuchando, ha hecho que los mercados, y en el caso del cobre, aumentara. ¿Por qué? Porque efectivamente China aumentó la producción. Sabemos que en los últimos años China venía batiendo récords, al igual que Japón, por ejemplo, y ha hecho de que este metal comenzara nuevamente a recuperar el precio de cotización. En este momento se encuentra en una zona bastante interesante. ¿Por qué? Porque vemos que hay una zona muy importante de soporte, que son la zona de los $3.000 aproximadamente. Y estamos hablando de, o 3,17, como le quieran decir, si se está hablando de toneladas o no. En este momento puede haber un movimiento alcista que lo considero podría llegar a los 3.500, 3,50 aproximadamente, 3,42, 3,44 en el ultra corto plazo. Por un lado, en el parte técnica, creo que hay una posibilidad alcista con objetivo del 3.50, 3.40 aproximadamente. A partir de ahí tocaría ver si pudiera superar esta resistencia, que es importante, y por el otro lado ver si pudiera seguir ascendiendo hasta la zona del 3.700 o del 3.70, 3.75 aproximadamente. Esto de cara a versión del corto plazo, hablamos de 2 o 3 meses, hasta 4. Pero no olvidemos el estudio de Goldman Sachs por el otro lado, en donde que si pese al aspecto técnico de corto plazo lo podemos ver en una especie de fase alcista o rebote alcista, por el otro lado lo vemos por el aspecto fundamental y de cara a 2 o 3 años, quizás fuertemente bajista. Y esto es lo que podemos detectar quizás en este gráfico, que es de 5 años y que es en velas que no es de una semana, sino que son de más semanas también, de hecho de hasta 3 meses aproximadamente, en donde vemos una formación de hombro, cabeza, hombro, habiendo perdido la clavicular en la zona de 6.900, en la zona de 7.100 aproximadamente, y que pudiera tener una implicancia bajista en torno a los 4.000 y 4.500. Perdón.
Estamos hablando de que esta corrección llevaría a niveles similares hasta de donde fue el origen de aquel rebote de marzo de 2009. Y eso es lo que quiero que quede claro. Aquí vemos la vela verde de febrero de 2009 y aquí vemos la de marzo de 2009. Pues los mercados de renta variable rebotaron en marzo de 2009, no en febrero. Y sin embargo el cobre ya comenzaba su primer vela verde, su primer spinning top aquí, no es un doji, es un spinning top, su primer martillo en diciembre de 2008, en enero de 2009 y en febrero haciendo una zona de suelo. Por eso que se suele hablar de posible indicador futuro. En este momento no hay correlación. La vemos que desde febrero de 2013, pese a esta caída del precio de cotización del cobre, que debería indicar o debería venir seguido de una corrección del mercado de renta variable, no ha sido así. ¿Pero por qué? Porque venimos siendo manipulados de cierta forma, de forma directa o indirecta, por parte de los bancos centrales, por parte de los estímulos de la Federal, de la Reserva Federal, de lo que ha hecho que tanto un Dow Jones Industrial como un Standard Poor's 500 estuvieran superando niveles de máximos, y hasta en el momento del día de hoy, después veremos un gráfico del Standard Poor's también, estamos en niveles de máximos en torno a los 1.680, 1.700 puntos aproximadamente. Pero cuidado que esto no prevé tampoco un final tan feliz como tantos auguran y como tantos esperan. Eso es por el lado de la parte de corto plazo y lo que es el aspecto técnico. Aquí podemos ver más claramente esta figura que tanto comento, de este hombro, de esta gran cabeza múltiple, hombro múltiple también podría ser, de este segundo hombro múltiple. Algunos podrían ver aquí alguna figura. Yo veo esta como parte de esta gran central, con implicancia en este caso de que pudiera llevar el precio de cotización a 1.50, 1.70, 1.500, 1.700. Sabemos que en una figura de hombros cabeza a hombro, figuras bajistas o cuando son invertidos en el caso de los alcistas, pueden haber movimientos contrarios que son una vez que se pierde la clavícula, en este caso muy delimitada, pese a que no sea horizontal la clavícula arrancaría aproximadamente aquí, aquí estaría la clavícula, y la base y la parte alta de la resistencia de la clavícula está en los 3.700 que aproximadamente estaba comentando, por lo que fue perdida. Ahora lo que podría hacer es un movimiento de pullback hacia esa clavícula en el corto plazo. Pero un movimiento de pullback, a no ser que anulara segundo hombro o anulara el pullback la cabeza, no se considera como anulada la figura del hombro cabeza a hombro. Aquí hay discrepancias entre muchos analistas, pero yo tengo mi opinión personal, me he especializado mucho en esta figura, es la que menos falla a nivel de chartismo, la que menos conocimiento requiere de mayor o menor estudio, y una vez que se le sabe reconocer en el intradía, corto plazo, medio y largo plazo, se pueden hacer operativas muy, muy interesantes según el capital que se tenga y la estrategia operativa que se quiera plantear en base a esta figura. Por lo que, a nivel personal, considero que una superación del segundo hombro en un rebote alcista, en una figura bajista como es el hombro cabeza a hombro, puede tener una implicancia de que esté por anularse la figura, pero solo, única y exclusivamente, he visto en figuras anteriores que solo y únicamente superada la cabeza es que se anula la figura en sí. Por lo que, especial cuidado a aquellos que creen que estando en este nivel, el cobre en algún momento ya nada le para hasta los 5.000 o los 5 nuevamente, porque cuidado que el pullback puede frenarse en cualquier instante. Y en el momento que se frena y vuelve a corregir y busca la zona de la base de la clavicular, es donde ya empieza la corrección fuerte y como debiera. Sé que muchos lo verán cuando suceda, cuando comience, cuando esté ya esta tendencia quizás más ratificada a la baja, pero a veces llegan tarde a la hora del trading. Y una oportunidad buena para esta figura es siempre tratar de entrar en la posible formación del segundo hombro. Y hay varias veces donde uno puede ver esta señal. Y la protección debe o debería estar en una figura de hombro cabeza a hombro tradicional como esta, por encima de la cabeza. Y en el caso de que fuera invertido con implicancia alcista, por debajo de la cabeza, o sea, si estuviera aquí abajo la cabeza, que estuviera aquí. Aquí estaríamos hablando entonces de una entrada en un hombro, una protección por debajo de la cabeza. Aquí no se ve muy bien, pero esto es un hombro cabeza hombro invertido también. Aquí podría trazar la clavicular que tuvo. Esta fue la cabeza, difícil verla, pero sí podemos ver una parada o vemos los soportes aquí durante el 2009, ya desde marzo, febrero, etcétera, en donde se estaba marcando el segundo hombro, y cualquier protección por debajo de mínimos de 2008 ya hubiera sido buena para esta operativa, y viene luego lo que ha sido el desarrollo. Estamos hablando de zonas de 1.300 aproximadamente o 1,3 de cotización hasta niveles de 3 y hasta niveles de 4,50 sin en ningún momento durante todos estos años se hubiera perdido todavía este mínimo. Mínimo que creo e intuyo pueda ser visitado en el medio plazo. Vemos también qué ha sucedido por parte de los bancos. ¿Cuáles fueron los posicionamientos para el mes de julio
tanto de bancas americanas, o sea, la banca americana como la banca no americana, tanto en el mercado de futuros, en la parte de contratos largos y cortos. En esta columna vemos la cantidad de contratos largos y la cantidad de contratos cortos, la cantidad de banca no americana, o sea, perteneciente al resto del mundo, puede ser Europa probablemente, en contratos cortos y largos. Y aquí vemos que fuertemente alcista se estaba posicionando a fecha 2 de julio de 2013 el mercado por parte de la banca, por parte de los inversores institucionales, frente a lo que es el cobre. Estamos viendo fecha 2 de julio y podemos nuevamente ver aquí cómo durante el mes de julio, en la semana, estamos aquí en la tercera semana aproximadamente, aquí estaríamos hablando del comienzo del mes de julio, estamos viendo cómo desde los 3 o de los 3.000 empezó el rebote hasta la zona de 3.178 o 3.1780, coincidiendo con con este posicionamiento alcista. Estamos hablando de 14 entidades en total y estamos hablando en este caso de que son, las estudiadas, perdón, son 18.637 contratos largos o posiciones alcistas frente a los 2.412 de bajistas en este caso. Aquí vamos a ver un poquito más claro la formación que les estaba hablando del cobre, que pese a este rebote que pudiera tener el 13.16, es un gráfico mensual en este caso, que le pudiera llevar al 3.400 que comenté anteriormente, y hasta la zona de 3.500 y hasta la zona de 3.600, 3.700 nuevamente. Aquí podría tener un choque con este techo de tendencia que podría estar llegando a la zona de 3.600, que también se encontraría con esta base. Aquí vendría la clavicular del hombro cabeza a hombro aproximadamente. Entre los 3.600, 13.000 y 3.700 hay una zona sumamente conflictiva para el posible precio de cotización del cobre. Por eso, especial cuidado para esos niveles de cotización, porque no habrá garantía de que siga subiendo a niveles de 4 y por encima, pero tampoco tendremos tan claras las garantías de que vuelva a perder los 3 o los 3.000. Esto lo quiero aclarar porque a nivel operativo es muy importante que se sepa, sobre todo a la hora de tomar una decisión. Mi recomendación a nivel personal, y es uno de los temas que tocaré en Santiago de Chile en la ponencia que haré de forma presencial el próximo jueves 8, si no me equivoco, 8 de agosto de 2013, es hablar de lo que es la operativa bidireccional, que creo que va a ser muy adaptable a este tipo de situación, sobre todo frente a metal, en donde nos permitirá probablemente contar con una probabilidad, un 66% de probabilidades de poder hacer un trade con éxito, sobre todo aquellos que estén pensando en el medio plazo, cómo posicionarse frente al cobre y frente a lo que deseen que haga. Por lo tanto, especial cuidado a esta gran figura que formada está, que comenzó ya su movimiento bajista, que lo ha ratificado desde el máximo en la zona de los 3.800 aproximadamente, o 3,8, y que en este momento lo único que estaría haciendo es un movimiento de pullback al alza, que en el momento de chocar tanto con este techo como con esta otra base que viene aquí aproximadamente en el punto de 3.600, ahí empieza el conflicto verdadero para el precio de cotización del cobre, que probablemente le vuelva a disparar nuevamente a la baja, coincidiendo también con el estudio previo que había realizado anteriormente Goldman Sachs en base a la disminución de la demanda por parte de China y a la duplicación de la oferta en miles de toneladas de cobre que va a haber, digamos, Überfluss, que se dice en alemán, que sería en sobredemanda que podría haber de cara al 2015. Y no olvidemos que en 2015 pasará algo muy importante también en la parte económica, y es que Estados Unidos tendrá casi por completo el consumo interno cubierto tanto del crudo como también del gas natural a nivel interno. O sea que prescindirá casi totalmente de lo que son las importaciones, perdón, del crudo y del gas natural, por lo que probablemente también disminuyan los precios de cotización de estas dos materias, lo que es el caso del petróleo y lo que es el caso del crudo y del gas natural, en donde yo tengo un objetivo bajista en torno a los 60 y 70 dólares aproximadamente, independientemente de que se encuentre por encima de 100 hasta esa fecha, porque son los niveles que al mercado americano le interesa tenerlo para que tengan una producción industrial competitiva, aumentar la producción industrial, aumentar la oferta por parte americana y que los precios puedan ser competitivos de cara a el mercado exterior, al mercado global. Entonces,
Una de las cosas importantes es saber entonces que probablemente por el aspecto técnico, pese a que se hable de pequeños rebotes al alza, hay un aspecto fundamental, hay un aspecto técnico también de medio plazo detrás, con una figura formada ya desde 2010, que es el año donde se ha comenzado a formar esta figura. Vamos a ver un poco más del gráfico para que les quede claro. No es la misma correlación que tuvo. Este es el 2007. Aquí vemos bien que si lo viéramos en lineal, veríamos un hombro, veríamos la cabeza y veríamos el segundo hombro. Aquí donde yo hablo de los hombros cabeza-hombro, y en este caso la figura bajista, que fue mucho más fuerte la proyección a lo que pudiera haber sido el hombro cabeza-hombro tradicional en este caso. Y luego aquí vemos lo que fue la anulación de esta gran caída. Aquí hay un hombro cabeza-hombro también invertido, pero que ha fallado. No solamente ha tenido un throwback, sino que pasó a ser anulado y se perdió. Por eso hablo de la anulación cuando pierde la cabeza. Pero hasta aquí y hasta aquí podía haber seguido siendo alcista. Y por último vemos ahora esta gran figura, que es la que me da más miedo para el tema del cobre. Este gran hombro, esta gran cabeza y este otro gran hombro múltiple, que se le denomina, donde ya ha perdido la clavicular, donde ha comenzado la tendencia bajista, y donde sí vemos una pequeña vela alcista aquí, que es la que hablo, que puede llevarle a 3.500, 3.600 y hasta 3.700 aproximadamente. Eso sí, una zona de soporte muy clara, una zona de protección para aquellos trades que se quieran realizar con largos, con long trades, porque la protección debería estar en este nivel o algo por debajo en la zona de 2.970, 2.980 aproximadamente. ¿Alguna pregunta que se quiera realizar? ¿Cuál es la proyección de crecimiento en China? No lo sé el dato ahora, no lo tengo en este momento este dato, pero lo que sí puedo decirles es que en el caso de China sí se prevé una ralentización, sí se prevé, es importante, ya lo están hablando la prensa alemana también y todos se están preparando las empresas, pero sobre todo porque, piensen una cosa, todo se mueve como fichas de dominó. Cuando las ponemos ponemos de pie, no jugando dominó, pero las ponemos de pie y tiramos la primera, todo es un movimiento en cadena. Sucede lo mismo con la economía, sucede lo mismo con los mercados financieros y sucede lo mismo con la posible ralentización de China. En el momento en que se quiten los estímulos, tanto de compra de bonos, que es la única forma que están manteniendo la credibilidad de muchos países, o sea, la situación de España, pese a lo que se diga en la prensa, discrepo totalmente a lo que es lo que se está planteando a nivel de la prensa, lo que se habla de la situación de España, está lejos de ser recuperable, está lejos de estar en el buen camino, está lejos de la recuperación económica real. Eso es lo que lleva a que intervenga un Banco Central Europeo mediante la compra de bonos y que haga que mantengamos los tipos de interés o los tipos de intereses de deuda medianamente pagables. Pero ya estos niveles de deuda son pagables, o sea, ya no podemos nosotros hacer frente a todos los vencimientos que podemos tener en los próximos años, a no ser nuevas inyecciones, posibles rescates y nuevas ayudas. Esto no solo sucede con España, esto también está sucediendo con los Estados Unidos. Estados Unidos ha superado en los 13 billones de dólares y hasta en los, 13 aproximadamente, 14 y algo más que debe estar, su deuda. Esto también es muy difícil para que se pague, pero ¿qué está haciendo la Reserva Federal? Comprando bonos, creando una cierta demanda en base a bonos, que es lo que mantienen los CDS, que son los Credit Default Swaps, que son los que mantienen los intereses también medianamente bajo control, controlados también, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en el momento que los CDS, que serían los swaps de riesgo frente a este crédito, comenzaran a subir, como comenzaron a subir durante parte de 2007 y todo el 2008, haría que se dispararan los niveles de deuda y haría que los bonos ya fueran impagables y que ya nadie compraría bonos de un país que pudiera no ser solvente en algún momento, por lo tanto se recurriría a las denominadas quitas, que es lo que se está haciendo y se está, es la moda aquí en Europa, entrar en bancarrota y luego quitar quitas, como lo hace una empresa privada también cuando presenta una insolvencia, o parcial, insolvencia parcial o total. Entonces, en este caso, en el momento de quitarse estos estímulos, es muy probable que las empresas, que el consumo privado, no solamente el consumo bancario, no solamente instituciones financieras, las grandes empresas cotizadas y las no cotizadas también, pero además la gente de a pie, el pueblo, tenga cada vez menos poder adquisitivo, por lo que llevará sí a que China pudiera tener este retroceso a nivel de donde pudiera tener este retroceso en la parte de producción, y de ahí esta ralentización del crecimiento de China. Todos son periodos, todos son ciclos, hasta los tiempos buenos. Yo sé que en este momento Latinoamérica está viviendo un tiempo de recuperación, me alegra. Yo he nacido en el Uruguay
y me alegro por mi continente también de que por fin puede ver luz al final del túnel y está saliendo adelante. Estuve en semanas atrás o meses atrás, tanto en Colombia como en Perú también, viendo, observando un poco la calle, observando a la gente en los negocios, comprando, viendo lo que eran las publicidades y las promociones que los bancos realizan, estudiando el mercado inmobiliario, cómo venían los últimos 3 años, etcétera, sobre todo buscando la correlación con la caída que tuvo aquí en el mercado europeo, sobre todo en España, y me encuentro con la sorpresa de siempre, posible burbuja que se esté creando también allí, posible burbuja que culminará cuando se retiren los mismos capitales que estuvieron en los últimos 3, 4 años ingresando desde empresas, desde privados, aquí europeos, cuando comenzó la burbuja inmobiliaria en España, cuando comenzó la crisis financiera aquí en Europa, y lo que hace el dinero es buscar nuevos mercados y nuevos frentes. Una vez que exprime esta naranja, lo que hace es retirarse, no perderse el dinero, haber sacado provecho de ello, deja atrás una secuela de daño a veces y perjuicios a la sociedad o a una economía y busca nuevos horizontes. Así sucedió con los países emergentes asiáticos, así está sucediendo con Latinoamérica en este momento y así sucedió con Europa en los años antes de comenzar la gran crisis de 2008. Sucedió en el 2000, 2002 con las .com, etcétera. Por lo tanto, no olviden que todos son ciclos, no olviden que son todos procesos que se realizan porque hay detrás dinero. Y créanme que detrás de una crisis, detrás de cada problema y detrás de cada recuperación, siempre hay un interés económico y siempre habrá uno o varios o miles o cientos de beneficiados. Desgraciadamente, la gran mayoría no pertenece a este grupo. Información sobre los contratos de cobre de los bancos mundiales. Es muy difícil, me están preguntando aquí dónde se puede conseguir información para los contratos de cobre tradeados, digamos, u operados o invertidos en ese momento por parte de los bancos mundiales. Es difícil, tendrías que entrar directamente, por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo, en la página del BCE directamente, están varios idiomas, y luego tendrías que entrar a la Reserva Federal Americana, y a su vez la Reserva Federal se divide en otros bancos federales, porque por ello es una Reserva Federal, o sea, los bancos federales reunidos conforman parte de la Reserva Federal, más 3, 4 entidades privadas. Porque no lo sabe, la Reserva Federal Americana, la Fed, no es una entidad pública. No es una entidad pública, es una entidad privada. De hecho, fue creada ya un par de años después del hundimiento del Titanic, allá por el año 1912, y exactamente unos años más tarde fue que comenzó la Primera Guerra Mundial. Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, uno de los fundadores y accionistas principales o bancos principales por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, cuando hay algo que ayuda a un país y detrás de ello es una entidad privada la que está, cuidado porque hay dinero de por medio, no tanto lo que dije anteriormente, ni sentimientos, ni optimismo, ni pesimismo. Pero en las páginas de estos bancos centrales o de los bancos centrales o los bancos mundiales debería estar la información de reserva, de demanda, de producción, etcétera. Y si no, ya tocaría ir a nivel individual en pequeñas entidades o en posibles hedge funds, o sea, sobre todo estudiar un poco qué es lo que están haciendo los hedge funds de cara a este metal y cómo se están posicionando en este momento. Hay un gráfico que quería mostrar, a ver un momento dónde es que está, creo que está aquí. Un segundo, que creo que está aquí, que lo tenía anteriormente. Y me estaba mostrando este de aquí. Aquí abajo está medianamente explicado cómo es el posicionamiento en este momento. Es interesante ver las correlaciones y descorrelaciones aquí, como ven, de lo que las empresas, las instituciones comerciales o instituciones financieras que realizan hedging con el cobre, cómo están posicionados en este momento. Luego, lo que son los grandes inversores, pueden haber privados dentro, instituciones financieras, y luego cómo estaría posicionado el pequeño inversor. Como ven, el pequeño inversor se mantiene siempre en una zona media entre estos dos grandes. O sea, lo típico. El inversor pequeño poco sabe a veces lo que va a ser un movimiento o un precio, y parece ser que tanto entre los grandes de las empresas de hedging como entre los grandes inversores está siempre el resultado o el bacalao, como dice aquí en España, se cuece el bacalao también. Por lo que observemos un poco esta correlación en donde vemos aquí un movimiento alcista en la cúspide del precio para el caso del cobre, año 2011, y cómo las empresas de hedging estaban en mínimos en donde por correlación debían comenzar a subir. A partir de aquí fue donde se comenzó a
corregir en el precio de cotización. Al mismo tiempo acompañaba la operativa de estos grandes inversores también. En este momento tenemos una totalmente contraria, por lo que estamos en niveles máximos de hedging. Significa que es muy probable que haya una recuperación en el precio del cobre, lo que acabé de explicar anteriormente. Y no dudo que llegara por encima de los 3.500, 3.600 o 3.50, 3.60. Y a su vez acompañado por los grandes traders o aquellos grandes brokers o entidades que se realizan que en este momento se están posicionando largo. Aquí vemos esta posible doble suelo, aquí vemos este doble techo. Si dejáramos el gráfico de lado, esto nos bastaría, este posible dato nos bastaría para medianamente saber que este y este se encontrarán. Pero atención, que cuando se encuentran suelen nuevamente descorrelacionar, o sea, después de buscar un punto de inflexión, vuelven a separarse, por lo que en algún momento esta raya estará aquí abajo, la verde, y la roja estará nuevamente aquí arriba. Y esto podría suceder en estos niveles aproximadamente, en los próximos meses, semanas, meses, y a partir de ahí, cuando este comenzara a subir nuevamente, el verde, que estamos hablando de los que hacen hedging, es cuando estaríamos hablando de una fuerte corrección. También podemos saber de que se puede mantener durante mucho tiempo esta línea verde por aquí abajo, puede ir haciendo un suelo como en este caso, mucho tiempo, 1 o 2 años aproximadamente, que es lo que duraría esta posible caída de los precios en este momento, como lo vemos aquí. De hecho, pese a que esté la caída de forma importante, lo que podemos ver es que en este caso estaríamos no viendo tanta volatilidad, porque la volatilidad ya estaría alta, pero no estaría aumentando, y sí, sin embargo, el precio cayendo. ¿Alguna pregunta más? Acá me dicen que hay un dato del Banco de Chile. Agradezco también la participación al señor Rojas. Ha proyectado el Banco Central de Chile un recorte de un 8% en la proyección del precio del cobre. Esto coincide con lo que opinan los bancos de inversión con el precio en los próximos meses. Sí, bueno, de hecho están hablando de un 8%, y si habláramos de un 10% estamos hablando aproximadamente de, no demasiado, estamos hablando de un 0,30, estamos hablando de una corrección en torno al 2,80 aproximadamente, si hablamos de un 10, o sea, de un 8, de un 10%. Hablan de los próximos meses. Yo creo a nivel personal, y esto es muy a nivel personal, y por lo que estoy viendo el gráfico y los posicionamientos de los traders, que en este momento sí podemos estar frente a un rebote técnico del cobre, repito, un rebote técnico del cobre, que es lo que vengo explicando todos estos minutos, pero que sí en el medio y largo plazo tampoco me quiero extender a muchos años. Hablo entre 2014, 2015 y en algún momento 2016 quizás, sí a niveles de corrección mucho más grandes. De hecho, yo me espero niveles de corrección que superen el 35 o el 40%. Ni un 8, ni un 7, ni un 10. ¿Qué tiene de bueno esto? Que la mejor zona de compra en cualquier activo cotizado, cualquier activo en el mundo cotizado, o cualquier activo que tenga un precio que fluctúe, sea desde un inmueble, un coche, lo que sea, o una acción, lo que sea, o un metal, siempre la mejor zona de compra es desde lo más abajo y la mejor zona de venta de lo más arriba. Esto es una ley que existe en los mercados financieros y existe en todas las economías. Nunca el mejor precio es cuanto más alto esté para comprar, nunca el mejor precio para vender es cuanto más bajo esté. Todo lo contrario. De hecho, cuando la masa comience a decir hay que comprar, es el único y mejor momento para comenzar a vender. Y cuando la masa diga hay que vender, es el mejor momento para pensar que se debe comprar. Esto es aproximadamente lo que sucede siempre cuando se entran las épocas de pánico. Bueno, sí, 1500 aproximadamente la zona que estaba manejando. Sería un nivel de 2009, 2008 cuando comenzó el rebote aproximadamente. No quiero ser, en este momento sí hablo de pesimismo, no quiero ser tan pesimista y tampoco asustar demasiado a la gente. En algunas intervenciones que tuve en Radio Duna, de Chile también, y me preguntaban por el tema del cobre y yo hablaba un poco de la corrección del cobre o algo. Sé que a veces no gustaba mucho a los que escuchaban, a los oyentes tampoco este comentario, pero desgraciadamente mi trabajo muchas veces es responder lo que veo o lo que pienso y no tanto lo que la gente a veces quiere escuchar o desea escuchar. Entonces en esto me diferencio quizás de muchos analistas, o sea, porque si me preguntan por algo tengo que decir lo que veo y efectivamente esto es lo que estoy viendo. Esto mismo también, este mismo problema lo tuve ya desde mediados de 2006 y parte del 2007 cuando no me cansaba de decir que preveía una corrección importante en los mercados financieros y aquí en España por lo menos me decían que el ladrillo era imposible que cayera porque el ladrillo mantenía toda una economía. Entonces, si el ladrillo mantiene una economía, el ladrillo será aquella que la arruine también. Entonces hay que tener cuidado. Pregunta sobre el cobre, de momento.
para poder ver algo de la divisa. El dólar y la materia prima suelen mover en direcciones opuestas. No siempre el dólar y la materia prima van en direcciones opuestas. De hecho, en el caso del dólar, en este caso, es importante también que sepan que el dólar es parte también de lo que se está moviendo, por parte de las inyecciones de la Reserva Federal y lo que está haciendo el Banco Central también para mantener un euro estable. Por lo tanto, tener cuidado con esto. Sí, en algún momento era lógico que si el dólar devaluaba, aumentaba el precio de las materias primas, porque las materias primas y a nivel mundial cotizan en dólares americanos. Por lo tanto, hasta el oro, etcétera, sí tenían una relación directa, pero en el momento de que ya el dólar deja de tener esta importancia en la materia prima e intervienen otros factores económicos, porque estamos en una situación manipulada, como dije desde el principio, por parte de bancos centrales. Por lo tanto, no es todo tanto como hasta unos años sucedía. Especial cuidado con esto. Especial cuidado con esto. Insisto en que en este momento podrá haber alguna correlación a nivel técnico. Se podrán superponer gráficos del dólar y algún precio de materia prima y en base a eso especular con alguna posibilidad de trading del corto plazo, pero creo que en el medio y largo plazo no les va a ayudar demasiado y creo que no les va a dar demasiadas buenas estrategias de trading. Desgraciadamente otra cosa no les puedo comentar a esa pregunta. Vamos a ver la situación porque se me va a acabar el tiempo también y les pido disculpas si te he desplazado demasiado con la información. Algo que está sucediendo en el euro con el peso chileno. Vamos a tomar este gráfico y me interesa más el corto plazo, me interesa sobre todo lo que ha estado comenzando desde agosto de 2012 a la fecha de hoy. Hablando de los hombros cabeza a hombro que tanto me gustan, y estoy mirando en este momento un gráfico mensual de él, podemos observar exactamente la figura contraria, un hombro cabeza a hombro invertido. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que tenga una proyección el euro que pudiera ir en torno al 740, 780 aproximadamente y quizás hasta los 800. Ya después veríamos si este euro peso chileno se correlaciona o se corresponde también con un euro dólar, pero eso es diferente también, es una situación aparte. Pero sí en este caso veo una posibilidad de rebote alcista y de hecho puede ser fuerte para el caso del peso chileno. Lo que sí veo que aquí hay un techo de tendencia que se proyecta al 7.50 aproximadamente, que podría ser una parada entre el 7.40 y 7.60 aproximadamente el peso chileno frente al euro. Por lo que en este momento estaría posicionándome bajista para el peso chileno frente al euro o viceversa, alcista frente al par del euro con el peso chileno. Pero cuidado, porque como dije anteriormente que los hombros cabeza a hombro tiene movimientos de pullback una vez que se pierde la clavicular a la baja, que es de rebote alcista. En este caso se le denomina a este movimiento un throwback. Y el throwback es exactamente lo contrario. De hecho, lo vemos como aquí rompe la clavicular, que estaría aquí aproximadamente la clavicular, es esta línea de aquí, y la rompe, sube, pero vuelve a buscarla para nuevamente subir sin perderla. Esto para mí es una señal muy importante porque ratifica que este hombro cabeza invertido está activo, está activado y tiene proyección alcista que puede ir desde la base del 580 hasta el 650, que estamos hablando que son aproximadamente unos 100 y que aproximadamente le ponen 720, 740, que es lo que estoy hablando como proyección alcista. Por eso hablo que entre el 740 y 760 es una zona de conflicto similar a la del cobre que comenté anteriormente y una de las zonas excelentes para estrategias bidireccionales, que es lo que trataré en la ciudad de Santiago dentro de 10 días aproximadamente. Bueno, hoy es jueves, exactamente en 2 semanas. En 2 semanas en la tarde es donde estaré en el Radisson, en el hotel, haciendo la ponencia de operativas bidireccionales en los mercados financieros, sobre todo en el tema de Forex. Una estrategia pasiva muy fácil, muy sencilla de entender también. Por el lado del euro entonces con el peso chileno, en este momento le veo con un potencial alcista. Por lo tanto, aquellos que quieran sacar provecho pueden tener una oportunidad de trading. ¿Dónde estaría la zona de soporte en este caso? Muy claro, 6.40, 6.38, 6.40 aproximadamente. Una vez que se perdiera ese nivel, el precio podría nuevamente visitar zona de 6.20, zona de 6.05, zona de 600 también. Por lo tanto, ya no tendría sentido estar posicionado alcista
y sí convendría quizás en base a un movimiento que ha estado alcista y que ha comenzado a corregir, salirme de esta posición alcista en el 640, buscando luego un giro bajista en torno al 605, 610, 615, y a partir de ahí, si no sigue perdiendo los 600, si no pierde los 600, nuevamente estaría buscando una ratificación del el segundo hombro múltiple del hombro cabeza hombro invertido para así desde ahí nuevamente subir. Por lo tanto, primera estrategia la veo alcista. En el caso de perder soporte de 640, la veo bajista hasta niveles de 610, 615 aproximadamente, y nuevamente no perdiendo los 600, sería otro rebote alcista, sería una ratificación nueva del hombro cabeza hombro invertido, sería una excelente zona de entrada del medio plazo, muy buena zona de entrada, la zona de los 600, 610, si los volviera a visitar antes de seguir subiendo, porque protegiendo por debajo de 580 es muy probable que pudiera cerrar ese trade o esa posición meses más tarde en el 740, 760 y también. ¿Preguntas? Me preguntan por el eurodólar. No sé si interesa. Alguno pregunta por mi acento. Soy uruguayo, he nacido en el Uruguay, he vivido 15 años en Alemania, he trabajado para Deutsche Bank en Alemania también, soy director general de la agencia y llevo 5 aquí en España. Ni yo sé de dónde vengo ya, ni qué acento tengo. Por cierto, también soy italiano, por si faltara. Me interesa ver una cosa muy importante en el caso del Standard & Poor's que prometí rápidamente ver en el semanal. Cuidado con esto porque puede ser una zona de doble techo. Esto puede ser una zona de doble techo con una zona de protección en el futuro del Standard & Poor's 500 de 1700. Estamos a unos 20 puntos de este nivel aproximadamente. Y en el caso de ratificarse, no quiero ser pájaro de mal agüero, como se le puede decir, pero podemos tener una situación similar a esta. Si bien esta figura es más pequeña que la que se podría estar formando aquí, miren lo que ha pasado después, o sea, ya no es noticia para nadie, desde 1500, 1600 haber caído a 700 el Standard & Poor's, pero no descarto en el medio plazo ver niveles de 1400 y hasta de niveles de 1200. Yo tengo un objetivo para el Standard & Poor's aún de la zona de 700 aproximadamente, de acá a unos años aproximadamente. O sea, antes de ver los 2500, creo que veremos los 700 o los 800 puntos en el Standard & Poor's. Y en el caso del eurodólar, rápidamente, que sé que le interesa a alguien, que me están preguntando, me interesa verlo mensual. El eurodólar tiene varias situaciones. Primero que nada, tenemos esta situación, que lo quiero mostrar rápidamente, si me permite también el organizador, para no desplazarme demasiado con los tiempos. Esto es importante que lo vean. Este es un canal que se mantiene activo ya y lleva 5 años aproximadamente. La zona baja está en el 1.105 aproximadamente. Es un nivel que visitaremos pese a un rebote técnico. Aquí vemos un hombro, cabeza, hombro invertido también. Pero cuidado que aquí hay un hombro, cabeza, hombro tradicional con nuevamente objetivo en 1.20. Y atención, si vemos aquí cómo ha realizado el movimiento del eurodólar, bajista, alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, es muy probable que desde aquí ya lo que haga es visitar la zona del 1.10. Espero una paridad en el eurodólar de cara a los próximos años, 2015-2016, coincide con los precios de cotización que pudiera estar el cobre, coincide también con la recuperación y la fuerza que pudiera tener el dólar frente al euro, pero no por revalorización del dólar, sino porque los bonos de la mitad de los países de la zona europea no valdrán nada y el euro probablemente valga el peso en papel que tenga en ese momento. Cuidado con la divisa china que está comprando oro. Cuidado con los comentarios que hizo el ministro de Economía chino el año pasado, en septiembre de 2012, en una conferencia de prensa, que mucho les pasó por alto a ese comentario, en donde desean y quieren tener un yuan respaldado con oro físico. Si eso se transforma en realidad, verían precios de cotización en el oro descomunales, muy probable y por encima de los 7.000 y hasta 10.000 dólares de cotización por onza, y verían monedas como el dólar y monedas como el euro que no valdrían nada. China fue potencia desde hace casi 5.000 años. Dejó o de hacerlo o tuvo una pausa en las últimas décadas, pero China nunca dejó de ser potencia a nivel mundial. Y creo que ahora están haciendo los deberes para volver a hacerlo por los próximos 80 años o 100 años, quién sabe lo que dure. ¿Vale? Esto es en el caso del eurodólar. Por debajo de la zona del 1.35, sigo con una proyección bajista en torno al 1.20 aproximadamente como primer nivel, una pérdida del 1.20, 1.15, 1.10 y ya una pérdida del 1.10. Mi objetivo de 1.105 es el objetivo final de este movimiento bajista para el eurodólar. Eso sí, entre el 1 y el 1.05 es zona de compra, es zona de rebote, nadie va a querer saber nada de esta divisa,
nadie va a apostar nada, nadie va a estar larga en ella, o muy poca gente, algunos bancos solamente, que son los que ganan siempre, y es el mejor momento de comprar cuando todos escuchen que el euro ya no vale nada. Por mi parte, y creo que respetando la hora medianamente, les agradezco a todos haber estado aquí. Les pido mil disculpas si no he podido seguir ampliando.